buenas a todos y bienvenidos una vez más a Redacción Automoción. En esta ocasión, y como podéis estar viendo aquí detrás mío, tenemos el Cupra Born, un coche 100% eléctrico que lleva acompañándonos 2 meses. Es decir, haremos una review a profundidad, sabiendo bien de lo que hablamos, porque le hemos visto sus partes buenas, sus partes malas, y en este vídeo lo compartiremos todo con vosotros. Así que si queréis saber un poquito más sobre este vehículo, acompañadnos, que esto empieza. Como se puede ver, el Cupra tiene unas líneas bastante futuristas. Es un concepto que Cupra ha querido estrenar en este modelo de Cupra Born y en el que tenemos que decir que las líneas le sientan francamente bien. Tiene un capó delantero bastante estrechito, bastante cortito, que nos irá muy bien, sobre todo en ciudad y en zonas en las que queramos aparcar. Esto nos dará mucha facilidad de maniobra a la hora de meternos por sitios estrechos, callejuelas o, como comentábamos, aparcamientos más bien pequeñitos. Por el lateral se ve un vehículo bastante grande, sobre todo con estas llantas de 20 pulgadas que a mi gusto son un poco excesivas. Terminamos un poco con lo que sería la parte trasera, con un paragolpes bastante plano, pero bonito a la vez. Una vez te subes en el Cupra, la verdad es que la sensación de calidad percibida es bastante buena. Sí que es verdad que se hacen uso de plásticos, como podría ser en la parte que tenemos aquí justo debajo de la pantalla central, pero bueno, en líneas generales es una calidad percibida que es bastante buena. Sí que es verdad que, bueno, los comandos físicos han desaparecido en todas partes. En el volante tenemos comandos que son capacitivos, es decir, no tienen un clic, pero sí que es verdad que te dan una sensación de vibración o de pequeña señal para que sepas que lo estás apretando. Como comentaba, no tenemos ningún botón físico y eso a veces se echa de menos, porque cuando estamos en la carretera, si estamos conduciendo, estamos centrados en el tráfico y queremos tocar algo, como por ejemplo el tema de la climatización, sí que hay unos botones capacitivos, pero al final ya te vas a la pantalla y eso te obliga a tener que desviar la mirada al no tener una ruletita bien clara de subir, bajar, freír, carga. En cuanto a la parte interior, pues tenemos una pantalla central que la verdad es que nos da mucha información. Toda la información la tenemos aquí, tenemos diferentes, dentro del menú tenemos diferentes submenús donde podemos conectar nuestro móvil por Bluetooth. También tenemos el Apple CarPlay sin necesidad de cable, tenemos en esta unidad el GPS incorporado y tenemos diferentes opciones para poder ir mirando lo que sería los consumos medios, la batería que tenemos, el tanto por ciento de batería que le queda al coche restante, tanto en porcentaje como en kilómetros, diferentes ajustes como las luces ambientales y demás. Y luego tenemos una pequeña pantallita para la zona del conductor, que yo encuentro que esta pantalla es, ya que la tenemos aquí, estaría bien que nos diera más información, porque al final para lo único que la miramos es para el tema de la velocidad y si queremos activar el control de crucero. Yo echo de menos, por ejemplo, que si tenemos el navegador puesto y queremos cambiar de sintonía o de canción, que al menos nos aparezca aquí la canción o la radio, la emisora que estamos escuchando en ese momento. Eso ayudaría bastante. Como comento, esta pantalla es muy simple. Únicamente tiene esta vista y no se puede alterar. Por eso que digo que yo echaría de menos un poquito más de información. Por otra parte, lo que es el habitáculo en sí, tenemos bastante sitio para guardar todo tipo de objetos. Tenemos posavasos, tenemos sitios donde poder guardar objetos y luego tenemos una parte que es en la parte central para poder tener el móvil con carga inalámbrica y todavía más espacio. El tema del espacio interior está muy bien resuelto, tanto en las puertas como en guanteras como en el sitio central. Los asientos recogen bastante bien y para mi gusto son muy bonitos. Tienen estas costuras en el toque así bronce, como tiene todo el coche, pequeños detalles en bronce, que hacen que se sienta, como comentaba al principio, una calidad percibida bastante alta. Sí que es verdad que agarran bastante bien, agarran por ejemplo mejor que los de un Tesla Model 3, eso sin duda. Y tienes los diferentes ajustes también eléctricos, tanto en distancia pedales como en tener una postura más horizontal o más vertical. Y tienes también incluso un ajuste que en este caso es manual, pero puedes ajustar de la pantorrilla para poder apoyar bastante bien las piernas. El tema de la ergonomía en este coche yo diría que está muy bien resuelto. Y si nos vamos a las plazas traseras, sí que es verdad que es un coche, en este caso, este modelo está homologado para 5 plazas.
Lo que quiere decir es que en teoría pueden caber 3 personas detrás sin ningún tipo de problema. Si van 3 adultos, pues obviamente, como en la gran mayoría de coches, irán apretados. Pero bueno, el sitio la verdad es que está bastante bien para una persona de altura media de 1,75. Luego también tenemos lo que sería el techo de cristal, es panorámico, pero no se abre. Lo que sí que tenemos es una cortinilla que, si queremos, la podemos cerrar para que el sol no incida tanto dentro del habitáculo. Y finalmente tenemos maletero. En este caso, al ser un eléctrico, estaría bien que tuviera tanto maletero delantero como maletero trasero, como pasa en algunos de los eléctricos, por ejemplo el Model 3 que hacía referencia antes. En este caso no, en este caso solo tenemos un maletero trasero, ¿vale? Que tampoco es muy grande, sí que tiene un pequeño doble fondo para poder guardar el cableado de carga, pero es un poquito justo en el caso de, bueno, para 2 está bien, pero ya si tenemos un niño o cualquier otra cosa, pues ya la cosa se nos va a complicar. Pero bueno, el enfoque de este coche yo creo que está más bien pensado para ser un coche de día a día, de ir al trabajo, de meterse por ciudad, de hacer kilómetros más o menos en tu radio, ¿no? O sea, te puedes hacer un viaje con él perfectamente. Nosotros nos hemos ido con este al Pirineo, hemos hecho más de 300 kilómetros. Sí que es verdad que al ser el de batería pequeña, pues ya la cosa se complica. Pero bueno, hablaremos de eso un poquito más adelante. Si os parece bien, nos ponemos ahora manos al volante, nunca mejor dicho, y os contamos un poquito qué nos ha parecido este Cupra en carretera. Vale, pues ya estamos al volante de este Cupra Born, recordemos, de batería pequeña de 58 kilovatios. A ver, yo que no me pierda ahora, pues llego hasta aquí. Y bueno, pues voy a explicar un poquito las sensaciones que hemos tenido con él y que, bueno, que vais a ver ahora conmigo, para que veáis un poco, pues, cómo es llevar este Cupra Born. A ver, que tenemos un indeciso aquí. Pues la verdad es que cuando te subes a él es un coche muy cómodo, ¿vale? También tiene una respuesta, como es un eléctrico, si nosotros apretamos, pues la verdad es que pues tiene una respuesta inmediata, como cualquier eléctrico. La potencia yo no creo que sea un factor a tener en cuenta para comprarse este coche. Este coche homologa 204 caballos y con el eBoost Pack tienes un pico de 231 caballos. Sí que es verdad que es un coche que pesa 1800 kilos, 1800 y algo, no es un coche precisamente ligero, pero bueno, ningún eléctrico a día de hoy lo es. La batería es un peso bastante grande a tener en cuenta. Lo bueno también, como cualquier eléctrico, es que, bueno, la gran mayoría es que tiene la batería muy baja. Entonces eso hace que en cualquier giro sea muy reactivo, sea instantáneo. Entonces la sensación que nos da es que puede ser que sea un coche bastante pesado, pero como el par y la respuesta es instantánea y las baterías están muy abajo, pues al final tiene una soltura bastante buena, y esto lo agradeceremos día a día. Yo, por ejemplo, comparándolo con mi coche, ¿no?, de diésel, que tiene 160 caballos, que bueno, está bastante bien, tampoco no es nada del otro mundo, pero va bastante bien. Para ir al trabajo, el tema de incorporaciones, el tema de meterte por algún huequecito, ¿no?, que a lo mejor se genera con el tráfico en una salida y tú tienes que ir por otro lado, pues con un golpe de gas te metes por cualquier sitio, y eso es una maravilla y al final lo agradeces. Cuando te subes a él, ergonomía, como comentaba, una vez te ajustas el asiento, perfecta. En cuanto al vehículo en sí, la dirección bastante precisa, ¿vale? Sí que es verdad que hay coches que tienen una dirección todavía más precisa. Yo diría que el Tesla todavía es más reactivo. Aquí tienes un pequeño juego, ¿no? Recordemos que este coche tiene 9.000 kilómetros y 4.000 se lo hemos hecho nosotros, o sea que es prácticamente nuevo. Entonces sí que es verdad que a lo mejor un poquito más acertada sí que lo agradecería. Lo que sí que obligatorio, o al menos en mi parte, cuando nos subimos al Cupra, es ir a la parte de menú de asistencias, que lo tenemos aquí, y quitar el Lane Assist. Al menos en esta unidad, no sé si ha sido un defecto de esta unidad o es en todos los Cupras. El Lane Assist es horrible. Nosotros ahora mismo vamos por nuestro carril, ¿vale? Y tenemos una distancia prudencial de la línea que separa la carretera. Pues él, nada más te acerques un poquito, ya empieza a pitar y te intenta corregir
como si quisiera volver a su carril porque le da la sensación de que te estás saliendo. Esto es algo horrible, está fatal calibrado y a mí no me gusta absolutamente nada. Pero bueno, no todo van a ser peros. El coche en sí es, quitando esta cosita, es fantástico. Yo la verdad es que me he enamorado de él durante estos 2 meses. ¿Me compraría uno? Bueno, me compraría uno con el precio antiguo de hace un año. Ahora mismo los precios están subiendo como la espuma. El único que ha bajado precios ha sido Tesla y las otras marcas pues van totalmente al contrario. Mercedes, Hyundai, Cupra, Kia, Skoda, todos están subiendo precios y eso al final pues va a repercutir en sus propias ventas, porque al final tienen un competidor que tiene un producto que podríamos decir que es bueno, no es de los mejores, pero es bueno, y lo tenemos ahora a un precio más asequible. En cuanto al resto de funciones, suspensión es bastante durita porque es un coche que tiene un peso bastante a tener en cuenta. No es de las más duras, no es seca, también está pensado, como comentábamos antes, para ser un coche de ciudad, por lo que baches, badenes, bajas velocidades las vamos a tener constantemente y va a ser un punto a tener en cuenta. Pero ves, por ejemplo, para hacer adelantamientos, pues por ejemplo es inmediato. Tenemos la aceleración instantánea, ese reprise que tiene el coche es instantáneo y eso se agradece. Sí que es verdad que yo me iba a sentir en este coche, tenía sensación de que iba a ser un coche más pequeño. Es un coche que mide 4 metros, sí, lo pondré por aquí porque ahora de memoria no lo sé. Pero no es un coche que te dé la sensación que sea pequeño, ni por dentro ni cuando lo estás aparcando. Es un coche, yo diría, de medidas estándar, que tampoco busca ser, por ponernos en comparación, un 4K, un Toyota Aygo, no, es un coche donde caben 4 personas perfectamente, aunque el maletero, como hemos visto, es pequeñito, pero al final las medidas son las que son. ¿Qué más acerca de este Cupra? Autonomía. Tenemos la batería pequeña, en este caso, son 58 kilovatios. Si lo cargamos al 100%, el ordenador de a bordo nos dirá que tenemos 314 kilómetros para hacer. ¿Esto puede ser verdad o no? Esto siempre es relativo. Si hacemos 300 kilómetros por autopista, ya os digo que no vamos a llegar ni de broma. Si nos metemos por ciudad, pues es posible que nos acerquemos a esa cifra de 300, pero únicamente con ciudad. Si hacemos un ciclo combinado, lo suyo es sacar 280, 270 y tendremos que llegar con un tanto por ciento de batería bastante apurado. Eso ya depende de lo que llaman, ¿no?, el range anxiety de cada uno. Si uno es capaz de seguir circulando entre el 5 y el 15% restante de la batería de forma a gusto, pues eso ya depende de cada persona. Yo, por ejemplo, no. Entonces este coche, lo que pasa es que cuando ya te queda bastante poca batería, también los kilómetros son muy pocos, porque aquí siempre te va indicando los kilómetros que te quedan. Entonces eso puede que te genere un poco de malestar. Yo, por ejemplo, los kilómetros me gustaría no verlos y solo verlos cuando yo quisiese, es decir, que me indicase un porcentaje de la batería y a partir de ahí yo gestionar un poco lo que sería la información que quiero que me transmita, pero es una información fija que no se puede quitar. Luego también la calibración de los kilómetros de este coche es un poco peculiar y me explico. Cuando nosotros lo subimos al coche, ¿vale? Ahora, por ejemplo, marca 262 kilómetros. Si yo ahora aparco y lo dejo un rato, me voy a tomar un café, me voy a comer, he ido al baño y luego vuelvo, cuando te subes, a veces el coche te puede marcar 292. Y dices, hostia, pero ¿cómo puede ser que ya he ganado 30 kilómetros y el coche estaba parado? Pero cuando ya empiezas a moverte, lo que sería los kilómetros que te quedan empiezan a bajar de manera drástica. ¿Qué te pasa con esto? Que si tú no recuerdas los kilómetros que te quedaban antes de parar, cuando te subas vas a decir, hostia, están bajando los kilómetros y no sé por qué. Y no es que estén bajando los kilómetros, es que estaba mal configurado, es decir, yo tenía 262, luego me han aparecido 290 y luego vuelta a bajar a 262. Entonces te da la sensación como que el coche está consumiendo kilómetros de una manera impresionante. Esto yo es algo que sí que es verdad que le diría a Cupra que tendría que mejorar. Y luego a veces las medias que hace él solo no son bastante precisas. Es decir, cuando estamos circulando por autopista,
hay a veces que los kilómetros bajan con una rapidez increíble hasta que llegan a un punto y ya se estabilizan, o bajan de manera muy paulatina, muy poco a poco, y de repente empiezan a bajar de golpe. Es como que no está bien calibrado el tema del consumo de kilómetros en ese sentido. Y eso a un conductor, a lo mejor que sea novato en el hecho de que tenga su primer eléctrico, pues le puede causar un poco de ansiedad. Pero bueno, quitando eso, si lo sabemos manejar, pues al final sabremos convivir bastante bien con este coche. Y bueno, pues esto ha sido un poquito nuestras sensaciones con el Cupra. Se me olvidaba un último punto para que tengáis en cuenta. A mí sí que es verdad que hay otra cosa que no me gusta, que son los frenos. Los frenos los noto muy esponjosos y que agarran muy poco. También es verdad que en la parte trasera no tenemos freno de disco, sino que tenemos tambor. Esto con un coche de estas características, que vale, ahora creo que son 40 y pico mil euros, a mí me parece algo que no es admisible. O sea, debería montar también frenos de disco, es mi opinión. Más que nada también porque yo con mi coche del 2005 frena muchísimo mejor que los frenos que monta esta unidad de este coche Cupra del 2022. Así que bueno, esto ya para que cada uno lo valore. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier comentario me lo dejáis aquí abajo, yo os responderé encantado. Y nada, espero seguir trayendo más cositas al canal. Y sobre todo, darle las gracias a Cupra Vice Motor por dejarnos esta fantástica unidad para tenerla de prueba. Y sobre todo al equipo de Mobility Service Electric Renting por también dejarnos todo este tiempo el coche. Y que si queréis cualquier renting, pues nada, aquí os dejo el link. Es una empresa de renting de vehículos eléctricos de larga duración, y así que si que estáis interesados, pues nada, me podéis consultar a mí cualquier dudita, o si no, meteros directamente a la página. No me enrollo más y espero veros pronto por aquí por el canal. Un saludo y hasta pronto.